Vamos a suponer que estamos arriba de un avión que ya está volando. ¿Me pueden decir quién es la persona más importante en el avión? ¿Ven cómo es fácil? El piloto, ¿no? Y en un restaurante de gourmet, ¿quién será la persona más importante de ese restaurante? ¿Por qué? Es el que se encarga desde saber en dónde comprar, lo que va a comprar, lo que se va a hacer de comer, cómo se va a preparar. Y cuando piden un platillo es el encargado de que se presente en las mejores condiciones desde de vista, olor y de precio, ¿no? Es la persona más importante. En la escuela, ¿quién es la persona más importante en el salón de clases? El maestro, porque si no hay maestro, pues ¿a qué vamos, no? Y el maestro debe tener preparada su clase, su materia. Y ahora una pregunta, en la iglesia, ¿quién es la persona más importante? El pastor. Esa misma pregunta se la hicieron a Jesús, pero fíjense quién se la hizo. Dice que en un principio cuando empezaron a seguir a Jesús, lo seguía mucha gente. Y Jesús, de esa mucha gente que lo seguía, escogió como a 70, y a esos 70 los mandó a predicar el evangelio. Y les dio potestad para predicar el evangelio y para echar fuera demonios y hacer ciertas cosas. Después de esos 70, escogió a 12. Si hubieras sido parte de los 70 tú y luego de los 12, ¿cómo te sentirías con respecto a los que dejaron afuera? ¿Cómo? Importante, ¿no? Somos del grupo selecto de los 12. Y luego todavía Jesús, de ese grupo selecto de 12, tenía 3 que eran sus favoritos. ¿Cómo te sentirías tú si pudieras estar en una cena con Jesús y todavía darte el lujo de recostar tu cabeza sobre su hombro? ¿Y qué dirías tú si fueras Pedro? Es su consen, ¿no? Eres su consentido. Esas discusiones yo creo que se daban en medio de los 12. Y el Evangelio de Mateo en el capítulo 18 nos habla de una vez que dice que iban los discípulos caminando con Jesús y se les ocurrió preguntarle a Jesús quién era el más importante. Si tú crees que el más importante aquí en la iglesia es el pastor, yo creo que estás muy equivocado. Fíjate lo que contestó Jesús, ni siquiera les dijo, el más importante es Juan, porque es al que le voy a dar chance de que recueste su cabeza en mi hombro. ¿Sabes qué contestó Jesús? ¿Quién era el más importante? No vamos a leer la versión que casi siempre leemos, que es la versión Reina Valera de 1960. Encontré una versión más sencilla, con un lenguaje más sencillo, y quiero que pongan atención sobre cómo en un lenguaje más llano, más de nuestro tiempo. Dice, en esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Ahora imagínate que en tu casa tienes un evento, un festejo, unos 15 años, estás contento y nos invitas a comer. Dime, ¿cómo preparas tu casa? Bien, dicen. No, yo creo que más que bien. Yo creo que a tus hijos les has de dar de comer en platos de que usas todos los días. Y para una fiesta sacas la mejor vajilla, la que te regalaron cuando te casaste, esa que no dejas que los chamacos la agarren, que está guardada en el, ¿cómo se llama?, el trinchador, esa la sacas. Limpias la casa, la aspiras, lavas las cortinas seguramente, preparas todo y dices, van a venir tantos invitados y nos vamos a sentar así. Y hasta le llaman el sitting, ¿no? Dicen, fulano se va a sentar aquí, en la parte principal donde no lo molesten.
Si es una mesa rectangular, dices, en la cabecera se va a sentar fulano o fulana. Y si es una mesa redonda, dices, se va a sentar aquí para que cuando se paren no lo molesten y no sea molestado en su comida. Y en mi casa lo que se hacía es que en la mesa comían los adultos y los chamacos en el comedor. Y a los chamacos no nos importaba en dónde comiéramos. Lo que importaba era que nos dieran rápido de comer, porque nosotros teníamos que salir a jugar y los adultos que se hicieran bolas. Y eso es lo que dice Jesús. Dice, tú te preocupas mucho por el lugar en donde te vas a sentar. Dice, y tienes que ser como un niño, para que tú solamente aceptes lo que tienes que hacer, que es que comer y hacer lo tuyo. No importa quién es el más importante. Los adultos estamos rodeados de ese tipo de cosas. ¿Quién se va a sentar? ¿En dónde se va a sentar? Y cuando eres adolescente ya entras en otro tipo de problemas, ¿no? Te quieres sentar en el principal lugar en el que no te corresponde. ¿Por qué? Porque quieres estar escuchando lo que dicen los adultos. Quieres estar en medio, frente a la televisión, si es en la sala, en el centro, en donde es el mejor lugar para ver la película, ver el programa y además cuando hay comerciales escuchar lo que se dice a los lados y estar enterado de todo. Cambia la situación. Dice, pero si alguno hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Aquí está hablando de que aparentemente no es importante un niño. Es decir, el niño solamente hace lo que hace, come y quiere salir a jugar. Pero para Jesús un niño es muy importante. ¿Cómo diré? Nosotros no le damos el valor o la importancia que le da Jesús. Para nosotros pensamos desde qué le gustaría a esta persona que invitamos a comer, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta para o dárselo o no dárselo, en dónde se va a sentar. Y Jesús está pensando en que es más importante, entre comillas, un niño, es decir, nosotros nos tenemos que hacer como un niño para poder ser verdaderamente importantes. La pregunta original fue, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y a nosotros nos parecería que es más importante el que se sabe más versículos. El primero que hable la Biblia en el versículo que le dicen que la abra. El que encuentra más rápidamente las citas encontradas. El que predica mejor. Ese es el más importante. Y el Señor dice, el que es más importante es el que se humilla. Porque no le importa en qué lugar se siente, siempre y cuando le den de comer, porque Él tiene que hacer lo suyo. Y el Señor cuida a esos. Por eso dice, si tú haces caer o tropezar a uno de estos, ¿qué es hacer tropezar? ¿Qué es tropezar? Caer. Mira, vamos a ponerlo como un ejemplo de las Olimpiadas. ¿Sabes cuánto dura una carrera de 100 metros en las Olimpiadas? ¿Cuánto tiempo dura? Menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos. ¿Tú te imaginas cuánto tiempo pierde un hombre que está corriendo la final de los 100 metros y que se tropieza? Si un hombre está corriendo la final de los 100 metros y se tropieza, pierde el galardón. Es decir, pierde medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce y seguramente va a ser el número 10, o sea, el último en llegar a la final, a la meta. Eso es hacer tropezar. Y nosotros estamos corriendo una carrera, dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice que estamos nosotros en una carrera y dice, mirad que no hagas tropezar a nadie. Es decir, mira que no hagas que alguien dé un traspié de tal manera que no llegue a agarrar o a alcanzar el galardón que Dios le tiene preparado. Es importante. Dice, tú invitas a comer a tu gente y sientas al que consideras más importante en el lugar principal. Y dejas a los niños atrás en el desayunador y solamente les das de comer y salen los niños y se ponen a jugar. Pero dice,
es evidente que tiene cuidado del importante, pero también tiene cuidado del que a nosotros no nos parece importante. Y es sobre ese que a nosotros no nos parece importante en donde hace las más grandes advertencias y te dice, no hagas tropezar a uno de estos pequeños, o sea, no hagas tropezar al que está junto a ti, porque tú crees que el que está al frente es el más importante, pero lo que dice es, no hagas tropezar al que está sentado junto a ti, el que tú consideras que no es importante, porque si haces tropezar a uno de esos, mejor te sería que te ataras una piedra de molino en el cuello y que te arrojaras al mar. Fíjate lo dramático de la imagen que pone Jesús. Una piedra de molino, yo creo que ha de pesar unas, no sé, 100 veces o 50 veces más que lo que tú pesas. Y dice, mejor te sería atarte una piedra de molino al cuello. Tú te imaginas, quiero que te imagines que estás atado en una piedra muy grande, de manos, de pies, y que te arrojan al mar, a una alberca pues de 5 metros de profundidad. Dime, ¿qué sientes? ¿Que te ahogas? No, yo creo que sientes una desesperación terrible de ver cómo se te va la vida y cómo están subiendo las burbujas y tú ni siquiera te puedes desatar. Y dice Jesús, dice, mejor te sería una muerte así que de padecer la consecuencia de hacer tropezar a uno que está sentado junto a ti. O sea, Jesús es dramático para hacernos entender el ejemplo, lo importante que es uno, que a nosotros no le damos importancia, sin embargo que para Él es importante. Este capítulo 18 se puede dividir como en 4 partes. No sé si su Biblia también viene dividida así, esta Biblia por lo menos venía dividida en 4 partes, este capítulo, ¿no? Que por cierto no está inspirado, pero creo que todo habla de lo mismo, aunque algunas veces no entendemos bien por qué estas divisiones, no son divisiones que hayan estado escritas en el original, pero que para tratar de facilitarnos las cosas la dividió el editor o la gente que hizo esto, ¿no? La siguiente parte de este capítulo 18 habla de las ovejas y compara y dice, mira, fíjate cómo lo dice, ¿qué opinan? Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? Nosotros no entendemos de ovejas, aquí nada más las ovejas las vemos en la barbacoa. Vamos a hablar mejor de cosas que entendamos, de dinero, vamos a ponerle valor a cada oveja. Si nosotros tuviéramos un rebaño de 100 ovejas y cada oveja nos costó 5,000 pesos, ¿cuánto es lo que tenemos en capital en las ovejas? A ver, 5,000 por 100, 500,000 pesos. ¿Les parece que es un capital importante o algo importante? Y fíjate lo que pone Jesús y dice, mira, tú tienes 100 ovejas y si te pierde una oveja, es decir, se te pierden 5,000 pesos. Dice, ¿no acaso dejas los 495,000 pesos y te vas a buscar los 5,000? Tú dirías, es que es más importante los 495,000 que los 5,000. Sin embargo, dice que este hombre deja los 495,000 pesos en la montaña y se va a buscar solamente 5,000. Así de importante eres tú para Jesús. ¿Sí me entiendes? Estamos poniéndolo en pesos y centavos para que entendamos, porque como les digo, las ovejas, así de importante eres. Dice, todo esto nos habla, todo esto empezó porque los discípulos le preguntaron a Jesús que quién era el más importante. Y parece ser que el más importante es el que a nosotros nos parece menos importante, ¿o no? ¿Quién es el más importante? El que se humilla. Porque en el primer ejemplo, un niño no importa en qué lugar lo sienten, siempre y cuando lo sienten para que pueda hacer lo suyo cuando termine. Y en el segundo ejemplo, en el de la oveja,
parece tonto dejar un capital de 99 ovejas o 495,000 pesos por ir a buscar 5,000. Sin embargo, esos 5,000 son igualmente importantes que cada uno de los otros 99 5,000. ¿No? Dice, más adelante en el verso 15 dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Fíjate cómo está proponiendo Jesús estas cosas. Dice, si uno de mis seguidores, o sea, alguien que está sentado junto a mí, me hace un daño, me lo hace a mí. Jesús dice, si uno de mis seguidores te hace a ti algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. ¿Quién es el importante aquí? ¿Yo que fui el ofendido o él que fue el que me ofendió? A ver, es una iglesia democrática. ¿Quién es el más importante? ¿Yo que fui el ofendido o él que fue el que me ofendió? A ver, ¿quién vota por el ofendido? ¿Quién vota por el que ofendió? El que ofendió ganó. ¿Y quién creen que es verdaderamente el más importante? Mira, ahí te va. El que ofendió también está aquí contigo. Y el que ofendió, y el que recibió la ofensa, es una gente que es madura, que no se fija en la ofensa. Que no se fija. Oye, pero es que me metió el pie, sí, pero no me caí, mira, yo sigo adelante. Pero el que me ofendió es un inmaduro. A ver si logro hablar claramente el español. A mí que me ofendió, no me hace caer la ofensa de él. En cambio, la ofensa que él me hizo a él le es un problema, porque no supo superar la situación que le causa a lo mejor el verme. ¿Sabe qué, hermano? Usted me cae bien gordo cada vez que se sube ahí, y yo mejor, cuando veo que usted predica, mejor me voy. ¿A mí en qué me afecta? Sí me afecta, pobrecito, porque no oye lo que tengo que decirle, pero le afecta más a él porque no oye lo que Dios tiene que decirle a él, ¿no? Entonces dice, mira, tú que fuiste el ofendido, párate y ve y ponte a cuentas con él. Él dice aquí, dice, habla con él a solas para que reconozca su falta. No para que vayas y le digas, mira hermano, conmigo no te metas porque soy de los más importantes aquí y vas a salir chamuscado. No, no es eso. Es que ese hermano es un débil, es un hermano que no es maduro, y lo que Jesús ha tratado de hacer con nosotros es que seamos maduros. Y lo que yo debo de tratar con él es de que sea maduro y que deje de pecar. Lo que me dijo a mí no debiera de afectarme, no me debe de afectar, pero más bien quiero que él se arrepienta para que él sea perfecto como nuestro Padre es perfecto. Dice, si te hace caso, le habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos. ¿Testigos de qué? ¿De que se está portando gandalla contigo? ¿De que le estás dando la oportunidad, de que le estás animando, no dando la oportunidad, de que le estás animando a que cambie la actitud? Y te pregunto, ¿por qué este hombre va a cambiar o no va a cambiar la actitud? ¿Qué es lo que tiene el ofendido que no tiene el que ofendió? Humildad. O sea, esta persona el ofendido se dio cuenta de que lo quiso lastimar. El que ofendió quiso lastimar al que ofendió. Y
le dice, mira, pide, arrepiéntete, cambia de actitud. Y para que uno pueda pedir perdón hay que reconocer una falta, hay que humillarse. Y este hombre se niega rotundamente a hacerlo. De tal manera que dice, mira, ve primero y habla tú con él. Si te oye, has logrado que este hombre regrese al camino. Si no te oye, toma a 2 o 3 testigos y ve y habla con él. Y si no te oye, no los oye a los 3, ve y habla y díselo a toda la iglesia. Oye, eso es darle oportunidad a una gente de que se arrepienta o no. O dime, cuando se presenta aquí a una persona y le dicen, fulano de tal fue agarrado en este pecado, y se lo decimos a toda la iglesia, es para humillarlo. ¿Con esa intención se hace? Se hace con la intención de que ese hombre que fue cogido en un pecado se arrepienta, se humille delante de la iglesia y diga, pido perdón por haber ofendido de esta manera. ¿Cuál es la intención? Que se arrepienta, y para arrepentirse necesita humillarse. Pero el orgullo es exactamente lo contrario y dice, no lo voy a hacer. Luego, ya saben, Pedro, ¿no? Dice Pedro, después de haber entendido estas cosas, le dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, le dice, Señor, si un hermano de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces te parece bien que yo lo perdone? Le dice, ¿qué te parecen 7? Nosotros le habríamos dicho, ¿qué te parecen 3? ¿Sí o no? Nosotros decimos, la tercera es la vencida, ¿eh? Entonces Pedro dice, ¿qué te parecen 7? Nosotros habríamos dicho, ¿qué te parecen 3? ¿Y qué crees que contesta Jesús? En la versión que todos tenemos nosotros, dice que lo tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, pero me gusta más esta versión. ¿Sabes por qué? Porque esta versión dice así, dice, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. No pone número, pone una cantidad indeterminada, dice una y otra vez, es decir, siempre. Pues me la pone difícil, ¿no, hermano? Ahora déjame ponerte otro ejemplo. Vamos a hablar de algo que nos duela, ¿les parece? Algo que de verdad se sienta. ¿Qué les parece si hablamos del diezmo? Mira, todos sabemos que debemos de diezmar. Diezmar es dar el 10% de lo que nosotros o lo que nos ingresa a la bolsa. Pero quiero que nadie levante la mano, solamente que hagamos un acto de conciencia interior y digamos, ¿cuántas veces hemos tomado del dinero que supuestamente está destinado para el diezmo y no hemos traído aquí el diezmo o la cantidad que debiera de ser? ¿3? 7 o muchas más de 7. Cada quien se está contestando, ¿verdad? Dice uno, no, pues es que yo no lo traigo porque como no vengo, y yo como vengo 3 veces al año, sí, pero esas 3 veces al año no traes de las 52 quincenas que te han pagado. Si acaso traerás de las 3 quincenas que vienes al año, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros vamos con Jesús y le decimos, Señor, yo sé que leemos Malaquías y dice que es bendición dar el diezmo, que nos va a bendecir, que una serie de cosas, decimos, Señor, perdóname por favor. Mira, a partir de esta quincena ahora sí voy a apartar el diezmo. ¿Qué crees que nos dice Jesús? Te creo. Está bien, da el diezmo. Bueno, a partir de la próxima, porque ahorita ya
ya tengo apartado lo de la comida, ya tengo el gasto justo, a la próxima. Está bien, da el diezmo. ¿Y cuántas veces habrá sucedido eso en nuestra vida? 3, 7 o algunas más de 7. Y nosotros venimos, dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos con Jesús, que mientras nosotros pidamos perdón, estando vivos, el Señor nos va a perdonar. Pero cuando se trata del perdón que tenemos que otorgar nosotros a otro, ahí es otra cosa. ¿O no? Es decir, si yo le pido perdón al Señor 26 veces al año por no dar correctamente los diezmos, el Señor me perdona. Pero si un hermano me pide que me ponga cuentas con él por una ofensa que le hice, no, ese es otro cantar, o sea, yo no lo perdono. Entonces el Señor sí se humilla, pero yo es correcto que no me humille. Y este ejemplo lo podemos aplicar no solamente al dinero. Les dije que el dinero porque es algo de lo que nos duele mucho. Pero, y no lo digo por nadie porque no conozco muchas vidas de nadie, pero también lo podríamos aplicar quizá a los matrimonios. Las iglesias básicamente y desafortunadamente están llenas de mujeres que están separadas o divorciadas. No quisiera pensar qué hay en el corazón de una mujer que fue abandonada y bajo qué circunstancias fue abandonada. Y yo pregunto, ¿el Señor sí la debe de perdonar cuando no trae el diezmo, lo justo de los diezmos? Pero esa mujer no debe o tiene derecho a no perdonar al marido que ella escogió o a la que ella le dijo que sí. Esto es algo de humillación. Tenemos que ser como niños, hacer lo nuestro y humillarnos y decir, mira Señor, no tengo ni a quién echarle la culpa, porque sea mi marido o sea mi esposa, yo la escogí. ¿O qué? Como en la Edad Media que tú te casas con porque arreglé el negocio, dudo que haya alguien aquí así, lo dudo. Puede ser, pero lo dudo. Lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nos pide el Señor para ser de los grandes en el reino de los cielos es humillarnos. Y así como nos decimos gente madura cuando un hermano pega contra mí, yo voy y le digo, mira hermano, pecaste contra mí, no te lo digo porque me haya dolido, sino porque tú estás en peligro. De la misma manera te digo ahora, si tú eres un hombre o una mujer que te divorciaste, que fuiste abandonada, o eres incluso un hijo que no conociste a tu papá, que tu papá se portó muy gandalla, que tu mamá se portó muy gandalla, que los abandonó y que han vivido una vida terrible, eso no te da derecho a no perdonar. Es hasta cierto punto fácil y nos da cierto prestigio el ir con una hermana y decirle, hermana, mira, veniste y yo me enteré o tú me has manifestado que cada vez que predico me haces caras. Te animo a que no hagas caras. Bueno, sígueme haciendo las caras, pero oye lo que te digo. ¿Cómo se siente uno? Es el hermano maduro, ¿no? Pero cuando te estoy diciendo a ti de la misma manera, perdona a tu papá, perdona a tu marido, pero es que no sabes las palizas que me dio. Sí, no te estoy diciendo que ven y dame más, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que saques de tu corazón y que perdones y que te humilles. Desconozco la vida de la gente, pero Jesús lo dice aquí. Y tenemos que ver todas las gamas de posibilidades porque es muy fácil hablar. Además, hermano, aquí solamente dice, ahí dice claritito, usted lo leyó. Si un hermanito de la iglesia no dice que si mi papá, que es un filisteo incircunciso, o sea que entonces él no va a ser juzgado, él se cuece aparte, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Como dije, en un avión, el piloto es el más importante. Y en la iglesia,
los que contestaron dijeron el pastor, pero no. El más importante en el cuerpo de Cristo es el que se humilla. Y mira, ¿quién es el que más se humilla en el cuerpo de Cristo? El mismo Cristo, por cierto. Mira, dice que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo. ¿Tú te imaginas siquiera lo que es ser Dios? O bueno, ¿cómo era el estado que tenía Jesús en el cielo? Dice que por la palabra de su poder se hicieron las cosas. Hágase la luz y fue la luz. Dice que por el poder de su palabra se sostienen todas las cosas. Y dime aquí, ¿a qué carambas venía la tierra? ¿A qué venía? Dice que se convirtió en siervo, vino a servir. Dice que tuvo una muerte y muerte de cruz. Dice, se humilló a lo sumo y padeció la muerte y muerte de cruz. Como que la muerte de cruz era de las peores muertes, porque yo no sé si has tenido problema de asma o de respiración, pero la muerte que padeció Jesús fue de asfixia. Tú sabes lo que significa que tu cuerpo esté colgando de tus brazos y que tu tórax o tu caja torácica apriete tus pulmones y que no puedas llenar tus pulmones de aire. Y esa muerte es una muerte lenta. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo? Lo que sucede en el cuerpo es que los pulmones son los encargados de meter el oxígeno al resto del cuerpo. En los pulmones se hace un intercambio. ¿Qué es lo que se intercambia? El oxígeno que metes se inyecta en la sangre y por otro lado en los pulmones se quita o se saca todo el desecho que es un dióxido de carbono. Eso, imagínate, el intercambio que tienes ahorita en este momento es lo que te mantiene vivo. Estás pensando, estás meditando, estás poniendo atención. Si no tienes oxígeno suficiente, dejas de entender, dejas de tener claridad de la cosa del mundo que te está rodeando. Y la muerte es una muerte lenta. Pero Él, siendo el poseedor de todo, que por el poder de su palabra podía hacer que miriadas de ángeles vinieran en ese momento a quitarlo de la cruz y a matar a todos los que estaban ahí, dice que no. Dice que como un cordero fue al matadero y no abrió su boca. Y dice otra parte, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Es decir, lo tuvimos por derrotado. Y sabes que el que compró eso fue el diablo, que en ese momento lo hizo porque creyó que de esa manera había vencido. Pero lo que no sabía el diablo es que de esa manera Jesús estaba derrotando a la muerte, para darnos vida en esa muerte de Él, porque Él resucitó al tercer día. Entonces, si el creador de todo esto que nosotros vemos y aún lo que no vemos, se humilló, dime, ¿qué nos detiene a nosotros a no humillarnos, a no pedir perdón? Este es algo que está invadiendo a la gente en estos días y que el Apocalipsis y el Evangelio de Mateo lo dicen. Dice que cuando estemos cerca del fin, dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y eso lo estamos viendo. Pero también dice que los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres. Y yo me pregunto, ¿van a ser hijos de la iglesia y padres de la iglesia? ¿O va a haber gente de la iglesia y gente de la no iglesia? Es decir, esto se va a dar en medio de nosotros y fuera de nosotros. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad en aquellos días, la maldad se está multiplicando, se dice exponencialmente, geométricamente. Y nosotros tenemos ahora la decisión tenemos la capacidad de entender lo que estamos hablando primeramente en este momento. Lo importante es reconocer en qué situación me he visto yo en pecado y debo de ir y pedirle perdón al hermano, es decir, humillarme. Y a los que me han ofendido, humillarme también y perdonarlos, sean de la iglesia o sean de fuera. Ese es el mayor. Si yo te hubiese preguntado quién crees que es de los apóstoles el mayor, yo creo que
yo habría contestado Pablo. Mira, de Pablo dice que recibió tal cantidad de revelaciones y de tanta importancia que algunas de ellas no se le permitió a Pablo hablar de ellas. Y ahí mismo dice que por causa de las revelaciones, es decir, era tan importante las cosas que él recibió de parte de Dios, que le fue dado un aguijón en la carne, dice, algo que lo mantuviera sujeto a la tierra y no decir qué bárbaro, qué bonito soy, cuánto sé, no hay nadie más sabio que yo, a Dios a nadie más le ha revelado estas cosas. Dice que le dio un aguijón en la carne. Pero Jesús, cuando habla de quién es el más importante, no habla de quién encuentra primero una cita en la Biblia, no habla de quién predica mejor, porque de Pablo, por ejemplo, Pedro mismo dice, ese cuate que predica cosas tan complicadas y difíciles de seguir, y tú nomás lees las cartas y dices, híjole, pero si empezó hablando de esto y ahora está hablando de esto. Dice, no, ese es el más importante. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es? Contesta tú. El que se humilla. Y humillar, en este sentido, significa dos cosas: perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Mira, algunas veces el orgullo es una trampa que pone nuestro enemigo el diablo, que dice, por cierto, Pedro, que como león rugiente anda buscando a ver a quién devora, a ver a quién se agarra en la lela. Porque habemos aquí gente que no hemos tenido graves problemas con nuestros papás, o sea, que no hemos vivido dramas, ¿no? Pero seguramente en medio de nosotros hay otros que les ha tocado vivir cada cosa que ni nos podemos imaginar. Y yo te pregunto, aquellos que han tenido la desgracia de tener una vida azarosa, familiar, que les ha tocado ver cosas que muchos no nos podemos ni imaginar, ¿tendrán alguna razón para no perdonar a quien le causó daño? Contesten, estoy dispuesto a pensar. Pero ¿cómo se sienten? ¿Se sienten quizá confortados en su interior de no perdonar porque creen que de alguna manera retribuyen algo de la maldad que le causaron a esa persona? Pero te voy a poner un ejemplo final que puso el mismo Jesús. Jesús habló al final de este capítulo de dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que sucedió cierta vez en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. ¿Quiénes eran estos? A ver, un rey mandó llamar a sus, no dicen siervos, dice empleados. O sea, el rey les estaba dando un salario, un sueldo, no les hacía nada gratis, ¿ok? Dice, cuando empezó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como nosotros no manejamos esas cantidades, vamos a ponerlo en pesos, moneda nacional. Actualmente hay una edición de monedas de los estados que está sacando el Banco de México y son el escudo de cada estado y está hecho la moneda es de plata y está rodeada de otro metal, entonces es una moneda como de ese tamaño y el valor en el banco es de 100 pesos. Entonces, dice que si nosotros decimos que eran 6 millones de monedas de los estados, ¿cuántos millones de pesos eran? Son 6,000 millones de pesos. Nota esto. Eres importante para Dios. Soy importante para Dios. ¿Cuánto vales? Este hombre con su familia valía 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de pesos, hermano.
Sabes, hace unos meses quise comprar un seguro de vida. Y dije, Señor, pues vamos a sacar cuentas, ¿no? Entonces, si tú vas a Banamex, por ejemplo, te dicen, mira, si quieres comprar un seguro de vida de que cuando te mueras por cualquier causa, por natural o enfermedad, le dejes a tu esposa o a tu esposo 1,000,000 de pesos, no recuerdo la cantidad, no quiero mentir, pero tienes que pagar, haz de cuenta, 1,000 pesos mensuales. Entonces, si llegaras tú y le dijeras, ¿sabes qué? Quiero dejarle a mi gurus, a mi esposa, 6,000,000,000 de pesos, ¿cuánto tienes que pagar mensual? ¿Te das cuenta? Y este hombre, el rey, dice, vende a su familia, vende a sus hijos, vende todas sus pertenencias, y de esta manera va a quedar saldada la cuenta. 6,000,000,000 de pesos iban a quedar finiquitados. Dice, pero el empleado se arrodilló. ¿Qué es arrodillarse? Humillarse. Dice, delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. ¿Tú te imaginas cuánto tiempo era necesario para que este hombre pagara una deuda de 6,000,000,000 de pesos? O sea, yo creo que tendría que haber sido nuevamente director de Pemex para que pudiera pagar esa deuda, 6,000,000,000 de pesos. Y le dice, deme un poco más de tiempo. Y luego dice, el rey sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Todo lo que me debes, te lo perdono. Es decir, este hombre ya no tenía que vender a su esposa, ni a sus hijos, ni sus pertenencias, y ya no tenía que pagar nada. Y le dijo, vete tranquilo, o sea, pasándolo a un lenguaje, vete en paz, te perdono todo lo que me debes. Y luego dice, al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. ¿Cuántos son 100 monedas de plata de los estados? 100 por 100, 10,000 pesos. ¿Cómo crees que le llegaban los recibos de la luz a un hombre que tenía 6,000,000,000 de pesos? De todas sus casas. ¿De qué monto? ¿De 10,000 pesos? ¿La afinación del Ferrari, tú crees que le costaba 10,000 pesos? Y dice, lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. Entonces nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos aquí y cuando dicen, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, Señor, perdóname, ya me gasté una parte, pero para la próxima quincena sí, para la próxima quincena, ahora sí aparto el dinero. Nos vamos, nos salimos y nos encontramos al hermano que le prestamos 50 pesos. Hermano, ¿te recuerdo de los 50 pesos que te presté? Porfis, ¿no? Tú que fuiste perdonado, sales y cobras 50 pesos, o 20, o 500. Y acabas de salir siendo perdonado de aquí. Siendo perdonado. Y vamos a complicarlo más. Venimos aquí en domingo y nos hablan del arrepentimiento y nos arrepentimos. Pero de lo que no nos arrepentimos es del rencor que sentimos por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros papás, por la gente que nos ha hecho daño en la vida. Ese vals, ese son, no me lo toque, hermano. Todo iba bien hasta que habló del diezmo, pero de lo otro tengo derecho porque usted no sabe las cosas que me hizo. Y dice el Señor, el que es más importante en medio de nosotros no es el pastor. El pastor tiene una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. El que es el más importante es el que se humilla para perdonar y para dar perdón. Ese es el más importante porque ese está haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Mira, el apóstol Pablo dice en una parte, dice, ay de mí si no predicar el evangelio. ¿A qué fue enviado ese hombre? A predicar el evangelio.
Y dice, siervos inútiles somos porque lo que nos mandaste a hacer solamente eso hicimos, es decir, predicar el evangelio. No hay ni mejores ni peores, solamente hay quienes predican el evangelio. Pero si quieres ser el primero, si quieres ser el más importante, tienes que humillarte y perdonar, dar y recibir perdón. Eso sí es importante. Eso sí es importante porque eso tiene que ver con la vida eterna. Yo te aseguro, oye lo que te digo, yo te aseguro que mucha gente que a nosotros nos parece importante, que a nosotros nos parece que sabe, que a nosotros nos parece que debe de ser de los más importantes, ni van a llegar allá. Ojalá que me equivoque. Pero es como dice también el apóstol Pablo, dice, en medio de nosotros, a los que más se les ve, a los que más hablan, son a las cosas a las que nosotros más le damos importancia. Y voy a hacer una pregunta. Cuando una mujer va a una fiesta, ¿qué se arregla? Pero lo más importante, el pelo y la cara, y el vestido y todo. Y si no se hizo pedicure, ¿cómo lo arregla? Se cubre los zapatos, se cubre los pies, ¿no? No se pone zapatillas o zapatos abiertos, porque lo puede cubrir. Pero, ¿y quiénes nos parecen a nosotros los más bonitos? ¿Luis Miguel les parece a las mujeres agradable a la vista? ¿Cómo no, hermano? Ojo verde, blanquito, dientes excelentemente blancos, rubio y canta. Si estuviera Luis Miguel aquí, ¿en dónde lo sentaríamos? En el mejor lugar, ¿no? Aquí dice, aquí dice, en las piernas. Dice, aquí lo sentaríamos. Pero si entra un mugroso, un vago, nos alejamos de él y nos separamos porque a nosotros no nos parece que tiene la prestancia, la importancia. Y cuando nosotros arreglamos el pelo, la cara y los ojos, ¿no? Y creemos que si tienes ojos azules, eres como que háganse a un lado. Y si tienes ojos cafés, eres del montón. Pero los pies, que a los que casi no le damos importancia, dime, ¿cómo te sientes cuando tienes una uña enterrada? Oh, no puedes ni caminar. ¿Y quién se fija en los pies? Oye, ¿tienes uña enterrada? ¿Tienes una uña enterrada? Vas a una fiesta y preguntas, ¿tienes una uña enterrada? Pero nos fijamos en la cabeza, en el maquillaje, en el perfume, si está repitiendo vestido con respecto a la fiesta de hace 4 años. ¿Sí o no? Dice Pablo, quienes a nosotros nos parecen como más dignos de alabanza, como más importantes, en realidad no lo son. ¿Quién es el más importante en medio de nosotros? El que se humilla, el que da y recibe perdón, o el que otorga y recibe perdón. Ese es el más importante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Óyeme bien lo que te digo, no debes de salir de aquí pensando que tu vida puede ser igual después de haber escuchado esto. No lo permitas. No lo permitas. El mal que te han hecho la gente, tu gente, a lo mejor otras gentes, déjalo. Perdona. Porque si quieres ser importante en el reino de los cielos, no te van a hacer un examen de confusión múltiple en el cielo y te van a decir, dime 3 versículos, o quién me puede decir los 4 versículos que nos ha dado Daniel para memorizar. No se va a tratar de eso. Se va a tratar de que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. ¿Qué va a pasar con la hojarasca? ¿Qué es la hojarasca? Las hojas que se caen de los árboles, las hojas que se secan. ¿Qué va a suceder con la madera? Aunque sea de ébano, aunque sea cedro, de Líbano, se va a quemar. ¿Qué es lo que verdaderamente va a permanecer? El oro y la plata. Eso es lo que Dios quiere, las obras que de verdad valen. Es que si tú oyes esto y no haces algo en tu vida, no perdonas, o no recibes perdón, o no otorgas perdón,
te vas a llevar una sorpresa terrible el día que estemos ante la presencia de Dios. De verdad terrible. Señor, te agradecemos por este momento que hemos podido meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Dios, que muevas el corazón de cada uno de los que estamos aquí, a que podamos dar perdón, Señor, y recibir perdón, Padre. Que nuestro orgullo sea vencido, Padre, y sabemos que eso está en medio de nosotros, Señor, en nuestra voluntad. Que podamos olvidar, Señor, las cosas por las que hemos padecido, y que vengas tú, Señor, a darnos vida y abundancia, Señor, como dice tu palabra, o como dice ese canto que cantamos, Señor. Nuestra vida está escondida en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Bendícenos, Señor, y que podamos arrepentirnos de las cosas que hemos hecho, Señor, aceptar cuando nos reconvengan, Señor, y también otorgar el perdón cuando vengan a pedirnos perdón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.